Estamos haciendo como una especie de diálogo. Así que en esta noche para nosotros es un placer, un privilegio, pues tener a uno de los teólogos que Dios le ha dado un entendimiento especial en la teología. Y yo voy a invitar al pastor Colón. Pastor Colón, pase para aquí adelante, venga con nosotros. Y qué bueno que está con nosotros ese teólogo de la Iglesia Adventista. Tenemos, gracias a Dios, el privilegio de tenerlo. Yo le voy a pedir que se ponga aquí de este lado, pastor. Bienvenido aquí. Tome su micrófono, pastor, aquí, vaya. Mire, que di la vuelta por usted y todo. Pastor, ¿cómo se siente usted en su iglesia de Naco? Bien, bien, estoy caliente aquí, pero aquí estamos. Cuando usted dice que está caliente, ¿qué entendemos con eso? Mire, Maldea, la hermana Nina nos hizo un té frío para esta noche, porque el tema es un poco caliente y usted está caliente. ¿Qué quiere decir eso? Pero con el té no podemos enfriar. No, Josafín sabe, pero dejémoslo ahí. Bueno. Pero hermana Josafín, ¿dónde está la hermana Josafín? Ella entra ahora. Allá afuera, pues vamos a hablar. Allá pastor, afuera, ella no escuchó. Bueno. ¿Y la familia, pastor, cómo está? Está bien, gracias a Dios. ¿Se siente contento? ¿Está bien? Esta es su casa. Sí, claro, me siento bien. Mire, pastor, yo creo que la Iglesia Adventista, la Unión y la Asociación no ha sacado el provecho. Le ha sacado el provecho a su conocimiento teológico, pienso yo así. Y me atrevo a usar este medio. Usted sabe que nos siguen a través de las redes sociales, pastor. Muchas personas nos ven. Y a mí me gustaría que la Iglesia Adventista hiciera un observatorio teológico y que usted fuera el encargado de ese seminario. ¿Qué le parece a usted eso, pastor? Ser encargado de un instituto teológico. Tengo a la quinta enmienda. ¿Qué dice la quinta enmienda, pastor? ¿No recuerda? La vamos a buscar. Usted a la quinta enmienda se aloja. Sí, claro. Pastor, qué bueno que Silencio está con nosotros. rotundo. Qué bueno que está aquí con nosotros. Observatorio Teológico es el nombre que le vamos a poner a ese instituto. Y usted va a ser el director de eso. Interesante. Pastor, en esta noche vamos a hablar. Dice, hermano, yo quiero que alguien me ayude con las preguntas. Tenemos preguntas directas, pastor, de la iglesia y también preguntas aquí a amigos que le hicimos. ¿Quién nos puede ayudar cuando le demos la parte a ustedes? Ustedes pues van a utilizar este micrófono para hacerle su pregunta al pastor cuando le demos la oportunidad. Justificación por la fe es nuestro tema en esta noche. Es un tema muy interesante y también muy controversial, pastor, porque el mundo cristiano está dividido en este tema. Hay muchas opiniones encontradas. Y con usted, con la ayuda de Dios, vamos a llegar a un punto, ¿verdad? Si Dios lo permite. Y la primera pregunta, pastor, para después ir abarcando otros asuntos y llegar a la justificación por la fe, ¿qué es pecado? ¿Qué podemos entender que es pecado? Y nos puede dar un ejemplo usted de lo que es pecado. Bueno, una respuesta simple es la que el apóstol Juan, en una de sus cartas, nos describe y nos define. Pecado es transgresión de la ley. Es la definición más simple que da la palabra de Dios en cuanto a pecado. Pecado es transgresión de la ley cuando tú quebrantas la ley de Dios. No importa cuál sea, si es la ceremonial, si son la civil, si es la ley moral, pecado es transgresión de la ley. Ahora, si decimos que pecado es simplemente transgresión de la ley, entonces nosotros circunscribimos el pecado a una acción específica, o sea, a un acto del ser humano. Y el ser humano comete el acto de desobedecer la ley porque hay un intruso dentro de sí, según Romanos capítulo 7, que se llama pecado. O sea, el pecado mora en nosotros, por eso nosotros entonces quebrantamos la ley, hacemos acciones y actos pecaminosos. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, descubrimos que no hay una definición específica de pecado. Hay una caterva de términos para describir el pecado. Hay más de 10 términos, o sea, palabras hebreas que se usan para describir el pecado, pero hay 4 de ellas que son importantes mencionar. Hay una de ellas que es hatat, que hatat significa errar al blanco. Es como cuando yo
apunto hacia ese reloj bien elegante que está ahí atrás. Mi meta es darle al reloj, pero me desvío y no le doy. Eso es hatat, es errar al blanco, es desviarme. Hay otra palabra que es auón, que es iniquidad. Hay otra palabra que es rema, que es un acto malo y perverso en sí. Y hay una palabra que describe bien al pecado en el Antiguo Testamento, que es pecha, que pecha es rebelión contra Dios. Es el pecado que cometieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces, en base a eso, pastor, perdón, un break ahí. Entonces, ¿qué de esas tres, que usted da, esas cuatro, cuál toma en cuenta Dios entonces? Para ¿Cuál? considerarse, ¿cuál toma Dios en cuenta para entonces, para decir que el hombre ha cometido esa falta y llamar pecado, Bueno, digamos, de muerte? Sí, si hacemos el estudio cuidadoso de todas las palabras, podemos decir que todas las palabras que yo mencioné son actos y pensamientos pecaminosos, pero todos ellos derivan de la palabra pecha, pecha que es rebelión contra Dios. Es el pecado que cometió Lucifer allá en el cielo cuando se rebeló contra Dios, se rebeló contra el reino de Dios, se rebeló contra la ley que rige el universo. Y es el pecado que cometieron Adán y Eva aquí en el paraíso, en el jardín del Edén. Ellos se rebelaron contra Dios, se unieron en la revuelta con Satanás contra Dios. Rebelarse contra Dios es no aceptar el señorío de Dios, no aceptar el reinado de Dios en nuestras vidas y unirse a un bando contrario. Cuando nosotros en realidad cometemos pecados, esos pecados en sí son consecuencias de una decisión que ya yo he tomado en mi vida de alejarme de Dios, de apartarme de Dios. Cuando me alejo y me aparto de Dios, entonces comienzo a cometer actos pecaminosos. Para simplificar la pregunta, pecado es transgresión de la ley, pero yo transgredo la ley de Dios porque hay un intruso dentro de mí y ese intruso le llama pecado. Es como un rey que gobierna, es como un tirano que rige, es algo que se apodera de nuestro ser, de nuestras mentes, y al apoderarse de nuestras mentes entonces nos lleva a cometer acciones pecaminosas. Okay. Entonces, ¿qué sería justificación? Porque Eva justificó su pecado. Le dijo a Dios que la serpiente fue que la llevó. Y después, al fin y al cabo, Adán fue a Dios. Eso es justificación humana. Pero la justificación divina, ¿cómo podríamos entonces diferenciar? Porque esa palabra justificación es como yo quiero decir, bueno, lo hice, sin embargo, tengo una coartada que me hace como, me llevó, pero no soy. Cometí el error, pero no fue porque yo quise. Bien, saliendo un poquito de la justificación humana, porque este tema es completamente divino, el ser humano no puede justificarse con Dios. En el tema de la justificación por la fe, hay 4 cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Número 1, yo soy pecador. Y al ser pecador, entonces tengo una condición que me lleva a 2 cosas, según Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 6. Me lleva a la pérdida de la gloria de Dios y me lleva a la muerte. El pecado que reina en nosotros nos aleja de Dios. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, creo, que el pecado produce separación entre nosotros y Dios. Al producir separación entre nosotros y Dios, entonces me aleja de la gloria de Dios y me conduce a la muerte. No a la muerte que todos nosotros debemos de padecer en esta tierra, sino a la muerte eterna. Así es que lo primero que podemos entender, que tenemos que entender para entender la justificación por la fe, es que yo tengo una condición pecaminosa. Y mi condición pecaminosa me aleja de Dios, me separa de Dios, me aleja de la gloria de Dios y me conduce a la muerte. Lo segundo que debo reconocer es que por mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada. Por mi
propia condición pecaminosa que solo me lleva hacia el mal, dice Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, que no hay nadie bueno, no hay nadie que sea justo, todos nos hemos desviado. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es lo primero. Lo primero es, soy un pecador. Lo segundo es que tengo que reconocer que por mis propias fuerzas y por mis propias obras no puedo hacer nada. Lo tercero, para entender el tema de la justificación por la fe, es que yo debo de entender de que Dios anda en busca del hombre pecador, anda en busca de la raza humana. Y lo cuarto, para entender el tema de la justificación por la fe, es que debo entender que Dios hizo todo por salvarme a mí. Como yo tengo una naturaleza pecaminosa, como no puedo hacer nada por mis propias fuerzas, ahora Dios anda buscándome, y lo vemos en Génesis capítulo 3, y al buscarme, entonces Dios soluciona el problema que yo no puedo solucionar. Me gusta mucho una definición de Elena Harmon de White en un libro compilado que se llama Fe y Obras, creo que en la página 8, que dice que la justificación por la fe es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no pudo hacer por sí solo. Eso fue profundo, pastor. Eso es muy profundo. ¿Puede repetirlo eso, pastor? Eso es muy profundo. Eso es profundo, pastor. ¿Podría usted darnos el Ella primer? dice, no sé qué comió ese día, pero fue llevada por el Espíritu Santo a escribir eso. Ella dice que la justificación por la fe es la gloria de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no pudo hacer por sí solo. Como soy pecador, como por mis propias fuerzas no puedo hacer nada, Dios ahora anda en busca mía para salvarme. Entonces me salvó en la cruz del Calvario. Y esa salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es lo que abate mi gloria en el polvo e hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Entonces, pastor, cuando Dios me justifica a mí, que fue un pensamiento bien profundo de Elena G. de White, Dios inspirando, la verdad. ¿Eso entonces quiere decir que Dios me justifica mi pecado? Dios justifica tu pecado. ¿Cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo describo? ¿Cómo te lo describo? El hombre pecó. Y al pecar, dice Romanos capítulo 6, entonces estoy condenado a morir. Y a mí lo que me espera es la muerte como pecador. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia trazó un plan. ¿Cuál era ese plan? Mandar a uno de las tres personas de la divinidad a morir por nosotros. En este caso, el Hijo de Dios. Bueno, es descrito como el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, pero es una persona de la divinidad que nosotros la conocemos como la segunda persona, que es Cristo Jesús. Él entonces vino a este mundo, se encarnó, se humanó, dio un mensaje poderoso, vivió una vida intachable en obediencia a la ley de Dios. Y como vivió en obediencia a la ley de Dios, entonces fue a la cruz a morir. Es una muerte vicaria, es una muerte sustitutiva, y esa muerte fue mi muerte, fue tu muerte, fue la muerte de todos los que estamos aquí, fue la muerte de todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, y a través de esa muerte entonces yo tengo acceso al reino de los cielos, tengo acceso a la vida eterna, tengo acceso a la salvación, tengo acceso a lo que Adán y Eva tenía antes del pecado. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús es escrito como el segundo Adán. Y como el segundo Adán, Cristo vino a presentarle a los seres humanos, a enseñarle a los seres humanos que Adán podía vivir una vida sin pecado. Ahora, como por Adán todos entonces morimos, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15 que por el segundo Adán, Cristo Jesús, ahora todos tenemos vida. Vida. Entonces eso es la justificación por la fe, es
que Dios, y me gusta presentarlo así, no simplemente presentarlo como Cristo, sino que Dios mismo vino y tomó tu lugar, tomó mi lugar, tomó el lugar de cada ser humano, para que la vida que Él tenía que vivir, ahora tú y yo la vivamos, y la muerte que tú y yo teníamos que padecer, entonces Cristo la padeciera en la cruz del Calvario. Entonces, pastor, hermano, puede hacer sus preguntas, no sientan tímidos porque el pastor es de nosotros. Pastor, entonces quiere decir que todo el mundo puede ser justificado por Dios, es justificado por Dios. Cristo vino a morir por todos. O aquellos que aceptan esa justificación por Dios. Cristo vino a morir por todos. Y este es un concepto que me gustaría aclarar. Cristo vino a morir por todos los seres humanos. Y en Cristo Jesús, todos los seres humanos somos salvos. Cristo no vino a morir por un grupo, como dice alguna corriente del calvinismo. No, Cristo vino a morir por todos. Y como Cristo tomó el lugar de todos, entonces todos merecemos la salvación. ¿Ustedes no se han puesto a meditar en alguna ocasión por qué habrán dos resurrecciones? Porque dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán. Pero la palabra de Dios también nos dice en el libro de Apocalipsis, en el libro de San Juan, que los impíos también van a resucitar. Ahora, ¿por qué los impíos van a resucitar? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué los impíos van a resucitar? Bueno, es que Cristo murió por todos. Y la muerte de Cristo fue por todos. Entonces todos tenemos que resucitar. ¿Me doy a entender? Está muy profundo eso, pastor. Todos tenemos que resucitar. Ahora, unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes resucitarán para vida eterna? Los que aceptaron el regalo que Dios le concedió al ser humano en la cruz del Calvario. Amén. Aquellos van a resucitar, pero para darse cuenta que por no aceptar esa salvación tendrán que volver a morir eternamente. ¿Hay una pregunta de la sala? Pastor, otra pregunta aquí hay. Dice, si en base a lo que usted ha dicho, soy justificado por Cristo, ¿para qué tengo que guardar los 10 mandamientos y hacer obras? Esa pregunta la hice hace muchos años a un laico cuando yo me bauticé. Y él dio una respuesta increíble que yo no le esperaba. Cuando yo me bauticé le dije, ¿y por qué yo tengo que guardar los mandamientos ahora que estoy bajo la gracia y ahora que estoy en la salvación de Cristo Jesús? Y él me dijo, mira, los adventistas del séptimo día no guardamos los mandamientos para salvarnos, guardamos los mandamientos porque somos salvos. Repita eso, pastor, está muy profundo eso. Él contestó, no yo. Nosotros los adventistas guardamos los mandamientos no para salvarnos. Porque ya el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 3 y en Efesios capítulo 1 que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Dije al principio que el ser humano por sí mismo no puede hacer nada bueno. O sea, yo no puedo guardar los mandamientos para salvarme. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11 lo describe, que Israel fue tras una ley o tras una salvación por obras, y ahí fue el fallo. Error, el problema. Entonces, nosotros no podemos guardar los mandamientos para salvarnos, porque no podremos. Guardamos los mandamientos porque somos salvos en Cristo Jesús. Hacemos las obras, pastor, porque creemos y confiamos en Dios. Es que pero no es porque creamos que vamos a salvar. Aquí yo quiero hablar un detalle con relación a eso. No hacemos obras buenas porque estamos de este lado. Okay. No hacemos no obras buenas porque que estamos de este salvar. lado. No, claro que no, claro que no, claro que no. Las obras que habla el apóstol Santiago en la carta de Santiago es una obra que nace de la gracia, nace del don y nace de la salvación. O sea, cuando yo hago una obra de fe y una obra por sentirme salvo, yo no me doy cuenta cuando hago esa obra. No sé si me entienden y si me cantan. Pastor,
O sea, cuando yo tomo un plato de comida y se la llevo al vecino porque tiene hambre, pensando que estoy haciendo algo bien, entonces eso no es una obra de fe, porque los de allá afuera también hacen eso. Las obras que habla la Biblia, que es el fruto de la gracia, es el fruto de la salvación, es una obra que yo la hago por naturaleza y casi no me doy cuenta que la hago. No sé si me entienden. Mira, alguien en una ocasión ilustró en un sermón algo que me gustaría comentar ahora. Es algo ficticio, es un relato ficticio, pero un predicador dijo una vez, ilustrando esto, que una niña triste porque quería jugar en un jardín hermoso, quería entrar a un jardín hermoso que vio, no podía entrar y una voz le dijo, mira, podrás entrar al jardín si haces una obra de bien. Entonces la muchacha, como quería entrar al jardín, quiso hacer una obra de bien. De repente vio una señora que estaba por cruzar la calle y no podía. Y la muchacha entonces agarró a la señora y le ayudó a cruzar la calle. Claro. ¿Esa es una obra de bien? De bien, claro. Es una obra de bien. La voz entonces le dijo, todavía no puedes entrar al jardín porque no has hecho una obra de bien. De fe. De fe, okay. Una obra de gracia. Y ella vio a un ancianito que estaba allí tirado y quiso agraciarle y le llevó un helado y ahora le dijo a la voz, ahora hice una obra de bien, quiero entrar al jardín. Y el Señor le dijo, no has hecho, la voz le dijo, no has hecho una obra de bien. Bueno, ella hizo muchísimas cosas y siempre la voz le decía, no has hecho una obra de bien, una obra de fe. Ella se fue triste para la casa y dijo, ya no voy a entrar al jardín. Pero en el camino, ella vio un gatito que tenía una patita quebrada, tenía frío y estaba casi para morir. Lo tomó, se lo llevó a su casa, le curó la pierna. Sin pensar en nada. Y de repente escuchó la voz que le dijo, puedes regresar. Has hecho una obra de fe, una obra de gracia, puedes entrar al jardín. Porque las obras de las que habla la Biblia es algo que nace del interior, es algo que hacemos por naturaleza, porque mira, el ser humano antes de venir a Cristo tiene una naturaleza que es la naturaleza pecaminosa. El ser humano tiene una naturaleza que es la naturaleza pecaminosa antes de llegar a Cristo. Ahora, cuando viene a Cristo, Cristo no quita la naturaleza pecaminosa de nosotros. Cristo añade otra naturaleza que es la naturaleza divina. Y ambas entonces están dentro de nuestro ser y ambas comienzan a luchar entre sí. Por eso muchos de ustedes cuando vienen a la iglesia dicen, pero ven acá, yo siento que tengo más pruebas y más cosas ahora que estoy en la iglesia que cuando estaba antes. ¿Te diste cuenta? Porque ahora Dios puso una naturaleza divina en ti que está luchando con la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros testificamos, cuando hacemos obras de bien, obras de fe, obras de gracia, entonces nosotros alimentamos la naturaleza divina, la naturaleza espiritual que Dios puso en nosotros al venir a Cristo y dormimos la naturaleza pecaminosa. Mientras nosotros mantenemos la naturaleza divina fuerte y siempre creciendo, nosotros vamos a hacer obras de bien, obras de fe, y no nos daremos cuenta que la estamos haciendo para ganar méritos, que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que fueron tras una ley y el pueblo de Israel creía que cada vez que guardaba un mandamiento, ellos acumulaban méritos para alcanzar el reino de los cielos. Y en la práctica la salvación no es así. Es un don, es por gracia, no lo merecemos, pero cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros ahora tenemos acceso a esa salvación y a esa vida eterna.
Y teniendo acceso a esa salvación y a esa vida eterna, ahora yo entro a una nueva vida. Voy a responder tu pregunta de la siguiente manera. Nosotros tenemos un texto en la palabra de Dios que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Nosotros interpretamos ese pasaje mal porque lo interpretamos como que el pasaje está hablando de una manera individual y no es así. El pasaje está hablando de una manera corporativa. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando tú y yo venimos a Cristo, entramos a una nueva creación. O sea, cuando tú y yo venimos a Cristo, si bien es cierto nacemos de nuevo, Romanos capítulo 6, pero tú y yo entramos a una nueva creación y hemos dejado una antigua que es la creación en Adán. Ahora estamos en la creación ¿de quién? De Cristo. Y como entramos a una nueva creación, en Cristo Jesús tú y yo no podemos seguir siendo las mismas personas. Porque en la nueva creación somos guiados por el Espíritu y el Espíritu nos lleva a hacer acciones buenas, no para salvarnos, sino porque somos salvos. Sí. ¿Alguna pregunta aquí detrás? Sí, tenemos dos preguntas. Ok, aquí vamos. ¿Tenía una pregunta? Que dice que Cristo fue el segundo Adán. No entiendo eso. ¿Cuál es el fundamento de que Cristo sea el segundo Adán? Pastor, ¿por qué se le llama Cristo el segundo Adán? Dice, gracias, mi hermano. En realidad, el término segundo es un término teológico que usan los teólogos. Aquí está, ahí está, va la parte. La palabra de Dios en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, 1 Corintios capítulo 15, Pablo utiliza una palabra griega que es la palabra tipus. Tipus quiere decir sombra o modelo. Por ejemplo, en Hebreos, Pablo dice que el santuario terrenal era un tipus del santuario celestial. O sea, era una sombra, era un modelo. Asimismo, por ejemplo, el sacrificio de Isaac en el monte Moriah era un tipus del sacrificio de Cristo. O sea, era un modelo, era una sombra. Como Adán pecó y en él pecó la raza humana, ahora entonces Cristo viene como un tipus de Adán. Y como en Adán morimos, ahora en Cristo todos, ¿qué cosa? Vivimos. O sea, hubo un hombre que fue el primer hombre que debió obedecer y no obedeció. Hubo un hombre que tenía que tener buena relación con Dios y no la tuvo. Hubo un hombre que debía tener buena relación con sus semejantes y no la tuvo. Hubo un hombre que debía tener buenas relaciones con la tierra, con la creación y no la tuvo. Ahora Cristo viene y lo que no pudo lograr Adán lo logra él. Él tiene buena relación con Dios, tiene buena relación con su prójimo y tiene buena relación con la tierra. O sea, lo que Adán no pudo lograr, ahora Cristo lo logra. Como Adán no pudo mantener una relación con Dios y por ende que los seres humanos tuvieran buena relación con Dios, ahora cuando Cristo viene lo logra. Por eso a Cristo se le llama el segundo Adán. En el primero, el Adán de Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 peca, Cristo no peca. En Adán la raza humana muere, pero ahora en Cristo, segundo Adán, la raza humana logra tener salvación y vida eterna. Es más o menos por eso que el Nuevo Testamento le llama el segundo Adán. Sí, aquí detrás. Sí. Me gustaría agregar algo en ese sentido, que realmente Adán como hombre, cuando fue creado para poblar el mundo, la tierra, pero como hombre para no pecar. Al pecar como hombre, por eso a Jesús se le llama segundo Adán, porque Jesús vino como hombre, pero no pecó. Es decir, lo que tenía que hacer Adán, lo hizo Cristo como hombre. Sí, exactamente.
siendo hombre. Por eso se le llama el segundo Adán. Sí, sí. Miren, vamos, pastor, ya vamos a entrar a unas finales preguntas, pero está un poquito calientita esa pregunta. ¿Qué le parece si empezamos a enfriarnos ahora, escuchando a Bimerce con otra parte especial? Oh, claro, claro, claro. Bimerce, sí, gracias. Gracias, Harry. Vamos a alabar al Señor. Saquiel, ¿estás ahí? Por favor, la número 3. Pero lo más importante de esto, Señor, es que el Señor murió por nosotros para darnos salvación. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu amor que puede medir, tu amor no tiene un igual. Cuando perdida estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador, y fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, y fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia que él sufrió, la que yo merecía por mi maldad, y fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, y fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para
grande de esto es que yo elegí las canciones y no sabía el tema. Eso es cierto, pastor. Oiga, qué bendición. Bimel si no sabía de qué trataba el tema y las canciones fue hablando de la gracia. Wow, increíble. Es un extra, pastor. Pastor, vamos a las preguntas un poquito más complicadas. Casi nos vamos, pastor. Pero hay una pregunta aquí, pastor. Sí, aquí hay una pregunta. Pastor, que seguimos enfriándonos con un té que nos espera allá afuera, con un tececito que nos espera frío. Sí, claro, para enfriarnos. Y a la hermana aquí tiene una pregunta. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Como estaba hablando al principio de la justificación por la fe, yo tengo una duda. ¿La justificación por la fe, la salvación, es lo mismo o hay alguna diferencia? Muy buena pregunta. El término de justificación por la fe es un término que aparece en la Biblia. Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz no es una paz interior, la paz interior que andamos siempre buscando. El apóstol Pablo dice que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo tomó la decisión de morir por nosotros. El pecado de Adán nos separó y nos alejó de Dios. Al alejarnos de Dios, estábamos enemistados con Dios. Cuando Cristo viene, entonces Él nos reconcilia con Dios, hace efectiva esa reconciliación, y esa reconciliación es la que trae la paz de vuelta al ser humano para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, tenemos reconciliación nueva con Dios. Y al estar reconciliados nuevamente con Dios, entonces esa reconciliación hace que yo tenga acceso nuevamente a la vida que Adán y Eva tenían en el principio, que es la vida eterna. O sea, el término justificación por la fe tiene un sinnúmero de sinónimos en la Biblia. Por ejemplo, en San Juan capítulo 3, cuando Cristo le dice a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Ese nacer de nuevo es justificación por la fe. En Juan capítulo 10, versículo creo que 10, cuando Cristo dice, el ladrón solamente viene para robar y para matar, yo he venido para que tengan vida. Ese para que tengan vida es sinónimo de justificación, es sinónimo de salvación. Ese versículo que acabamos de leer, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura es sinónimo de salvación, sinónimo de justificación por la fe. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, pueblo. ¿Qué más? Esa terminología que usa el apóstol Pedro allí también es sinónimo de justificación, sinónimo de salvación. O sea, que justificación por la fe es sinónimo de vida eterna, es sinónimo de salvación, es sinónimo de pronto ver a Dios y vivir con Él por toda la eternidad. Hermana María Antonia, ahí detrás, vamos a escuchar. Sí, pastor. Sabemos que en estos momentos, ahora, en este tiempo, el Señor está haciendo un juicio a los muertos en Cristo. ¿Están siendo juzgados por sus obras? Bien, interesante pregunta. Como dije en un principio, ningún ser humano por sus propios méritos o por sus propias fuerzas logra salvarse. Por guardar, no. Y ya tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tiene un sinnúmero de pasajes que nos dice todo lo contrario. De hecho, en Romanos capítulo 3, Pablo dice que ni gentiles ni judíos merecen la salvación. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Y en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, Pablo pone en el tapete de los judíos y de los gentiles cómo es que se alcanza la salvación. La salvación se alcanza por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Y él le dice a los judíos
que la justificación o la salvación por la fe no es un asunto que él se lo está inventando ahora. Y en Romanos capítulo 4, él entonces habla de Abraham. ¿Ustedes creen que Abraham alcanzó la justicia por sus obras o por guardar la ley? No. A él le fue contada la salvación, dice Romanos capítulo 4, por justicia. Y otro personaje y otro texto que menciona allí en Romanos capítulo 4 es David. David en el Salmo 32 dice: misericordioso y bienaventurado es aquel que Dios no le imputa o no le toma en cuenta el pecado, sino que le absuelve del pecado. Son las dos cosas que el apóstol Pablo menciona allí en Romanos capítulo 4 para justificar la justificación por la fe que él le está presentando al ser humano. Cristo Jesús ahora mismo, según la interpretación profética de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde el 1844 en adelante, está realizando en el santuario celestial un juicio. A ese juicio se le ha denominado el juicio investigador. Otros autores más modernos y más recientes quieren llamarlo el juicio preadvenimiento. Cristo está haciendo un juicio en el santuario celestial, en la casa de Dios. Ese juicio no es para los adventistas del séptimo día. Ese juicio es para todos aquellos que en algún momento han aceptado a Cristo Jesús como su Dios y Salvador personal. O sea, si tú eres evangélico y aceptaste a Cristo Jesús, tú estás siendo juzgado por Cristo Jesús en el santuario celestial. Si tú eres católico y aceptaste a Cristo Jesús de verdad, tú estás siendo juzgado en el santuario celestial. Si tú eres pentecostal también, si tú eres, bueno, no mencionar el testigo de Jehová porque no creen en ese asunto de Jesús, adventista del séptimo día, si tú creíste en Jesús y aceptaste a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador personal, tú estás siendo juzgado por Cristo Jesús en el santuario celestial. Ahora bien, y es interesante la pregunta, María Antonia, porque muchos de nosotros nos atemorizamos porque creemos que estamos siendo juzgados en el sentido de un juicio como lo vemos los occidentales. O sea, los occidentales creemos que Dios está en una sala, en un tribunal, hay testigos. Si bien es cierto que Cristo es el abogado, está Cristo como abogado, y aquí está Dios como el juez. Y traen, ¿a quién? A mí, pastor, a mí, me llevan a mí. ¿A quién? Traen a Josafín, mencionan su nombre. Josafín, el pastor, si la tiene muy presente a usted. Escucha bien, si Josafín no está bien en ese momento, es lo que no enseñaron, entonces Josafín se perdió. Y muchos vivimos atemorizados por esas cosas que nos enseñaron en el pasado. Señores, lo que Cristo Jesús está haciendo en el santuario celestial, en ese juicio, simple y llanamente es purgando nuestros pecados. Amén. O sea, Amén. limpiando nuestros pecados. Amén, amén. Ese juicio es a favor de nosotros. Amén. No hay manera de que nosotros nos perdamos o salgamos condenados de ese juicio, porque el juez es nuestro Padre Celestial que creó, ideó el plan de salvación. El abogado nuestro es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y ese mismo abogado es el que siempre está presentando sus manos, es el que siempre está presentando su costado, es el que siempre está presentando su sangre y está diciéndole al Padre: yo morí por Josafín. O sea, tú no tienes que verla a ella, tú tienes que verme a mí. ¿Por qué tú no tienes que verla a ella? Porque ella, tú y yo sabemos que ella no, por sus propias fuerzas no puede salvarse, no puede hacer nada bueno, no puede alcanzar la salvación. O sea, tú tienes que verme a mí, porque eso fue lo que pasó en la cruz. Hay una frase bien dominicana que es: quítate tú para ponerme yo.
O sea, eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Quítate tú para ponerme yo. Y yo creo que esa palabra, Cristo Jesús se la recuerda al Padre todos los días. Mira, yo lo quité a él o lo quité a ella para ponerme yo. O sea, Cristo Jesús lo que está haciendo es eso por nosotros en el santuario celestial y en este juicio, trabajando a nuestro favor para que nosotros podamos tener un lugar en la mesa de aquel gran banquete que Dios preparará para cada uno de nosotros. Pastor. Hay una terminología grandísima en el Antiguo Testamento y en el santuario terrenal para nosotros dar una verdadera respuesta y genial respuesta a la pregunta que hizo María Antonia, pero hablar del santuario terrenal, de lo que se hacía en el lugar santo, de lo que se hacía en el lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, para nosotros poder entender lo que Cristo hace por nosotros en el santuario celestial, que nos tomaría a nosotros aquí hasta las 10, hasta las 11 de la noche, pero Pastor. no es la intención porque el té frío se va a calentar. No, está bien frío, pastor. Tenemos 2 preguntas y terminamos con esas 2 preguntas. Y luego de la pregunta tenemos un círculo de oración, pastor, que lo invitamos a orar y lo va a dirigir la hermana María Antonia, ese círculo. ¿Usted va a estar con nosotros aquí? Ok. Pastor, si soy justificado por la fe, ¿puedo seguir pecando y hasta cuántas veces Dios me justifica? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿quién intercede? Porque el credo católico, eso es una persona, parece la fe católica, dice una parte, yo no entiendo mucho si es el credo, pero dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la amén. hora de la muerte. Entonces, esa primera pregunta, que soy justificado y sigo pecando, porque Dios me va a justificar, ¿y quién es el que intercede? Si Dios, si Jesucristo o la madre que fue aquí, María, y si María está allá en el cielo intercediendo. Luego vamos a la oración y después al té frío, pastor. Bien. Es una pregunta importantísima, la primera, la segunda no, pero hay que responderla. Fíjense, esa pregunta al parecer se la hicieron al apóstol Pablo, porque él dice en la carta de los Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué dijo él? O sea, de ninguna manera. Mira, voy a hacer memoria. En la primera carta de Juan, capítulo 2 y capítulo 3 está la respuesta a tu pregunta. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, creo que hay un versículo que dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, ¿qué dice él? Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Eso quiere decir, mi amigo, que después que yo vengo a Cristo Jesús, yo puedo pecar. Porque él dijo en 1 de Juan capítulo 2, hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que ustedes No pequen. pero si ustedes Pecan. no se preocupen, ustedes tienen a un abogado. ¿Quién es ese abogado? Cristo Jesús. Pero yo quiero leer esto para nosotros terminar. Pastor, que nos sigue en Primera la vez. social. Y repite el texto también. Creo pastor. que primera vez que voy a abrir esto en esta noche, ¿verdad? Sí, no, ¿Dónde claro. estamos? Claro. ¿Primera de cuánto? Primera de Juan. Miren, porque es muy importante y porque aquí Capítulo nosotros fallamos 2. en esto. ¿Dónde estoy? Primera de Juan, capítulo cuánto dije. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero dice el capítulo 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él no peca. Explique eso, pastor.
todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero aquí hay una contradicción. Porque en el capítulo 2 él dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que ustedes no pequen, pero si ustedes pecan, ustedes tienen abogado. Ahora en el capítulo 3 él dice: el que peca no ha conocido a Dios, porque el que conoce a Dios no puede pecar. Pero caballero, usted me dijo al principio que yo puedo pecar y que no me preocupe, porque si peco, yo tengo a quién, a Cristo. Pero ahora él me dice que el que conoce a Dios no peca. Y dice en el versículo 8, de hecho, el que practica el pecado es del diablo. Aquí hay algo que me gustaría explicar. Miren, me van a excusar, pero voy a dar una clasecita de griego ahora mismo. En 1 de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen, pero si pecan, ustedes tienen un abogado. El verbo que se utiliza aquí está en un tiempo que en el griego se le llama el tiempo aoristo. Y el tiempo aoristo indica una acción puntual. ¿Una acción cómo? Puntual. El verbo que aparece en 1 de Juan capítulo 3, 6 y 7 es un verbo que se encuentra en un presente continuo. ¿Cómo nosotros podemos ejemplificar esto? Alguien dijo: el pecado de 1 de Juan capítulo 2 es el pecado como una cámara fotográfica. Y el pecado de 1 de Juan capítulo 3 es como una cámara de video. Juan está diciendo: usted vino a Cristo. Usted pasó de una antigua vida a una nueva vida. Mientras usted camina el camino cristiano, usted puede tropezar. El tropiezo es el pecado. Usted va a hacer lo siguiente: usted se va a levantar y va a seguir su camino. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Esta es la tierra, el cielo está allá. Yo comienzo mi vida cristiana aquí y yo vivo el cristianismo, pero aquí fallé. Pecado puntual. Yo sigo mi vida cristiana, pero llegó un momento que me desvié, pero aquí, ¿qué cosa? Fallé. Juan nos dice: hay perdón para ese pecado, porque tú erraste. Pero dice Juan: el pecado continuo, el que lo comete, no es de Dios, es del diablo. Voy a poner un ejemplo. ¿El adulterio es pecado? ¿Es pecado? Sí. Les voy a hacer una pregunta. ¿Una mujer cristiana en algún momento de su vida puede caer en adulterio? ¿Puede levantarse y arrepentirse y seguir su vida cristiana en adelante? Sí. Ese es el pecado de 1 de Juan capítulo 2. Si tú cometiste ese pecado, te levantas y te arrepientes, Juan dice: tú tienes un abogado. Pero yo vengo a Cristo, sé que adulterar es pecado, y yo adulteré hoy, cometí pecado. Pero como que no me duró mucho, y la semana que viene yo me fui para donde la mujer o para donde el hombre. Y 15 días después yo estuve con ella también, viniendo a la iglesia y estando en la iglesia. Y yo hago una práctica como habitual de eso. Juan dice, el que peca de esa manera no ha conocido a Dios. Por tanto, ¿es de quién? Es del diablo.
Respondiendo a tu pregunta, Sí, pastor. después que vengo a Cristo, ¿puedo pecar? Sí, puedo cometer un acto. Sin embargo, Tengo un abogado. Sin embargo, no puedo vivir en el pecado. No puedo practicar el pecado. Porque el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Por ende, es del diablo. O sea, como seres humanos podemos, ¿qué? Fallar. Pero hermanos, no podemos cantar la canción tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eso no es de cristiano. pastor, la última pregunta y terminamos con eso esta noche. Vamos a la oración y al té. Digamos, Esa es la de María. la de María. Yo creo que esa pregunta no tenemos que responderla. Porque hay personas que tienen el credo. Mira, hay un texto, creo que es en Primera de Timoteo, Venga, mis capítulo... hermanos, vamos acercándonos para nuestra ronda. Bueno. Mira, hay un texto que es en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. O sea, Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, entre el hombre y Dios. Nadie puede usurpar o ocupar el lugar que solamente le pertenece a Cristo. Cristo es el único mediador entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre nosotros y Dios. Y es a Cristo que tenemos que venir para que Él nos lleve al Padre. Ninguna criatura, como creían en los tiempos bíblicos, porque es cierto, en los tiempos bíblicos se creía que los ángeles eran mediadores entre los hombres y Dios. Y que algunos hombres, esto también está en la mitología y en el mundo pagano, que algunos hombres podían tener la conexión entre los hombres y Dios. Cuando Cristo viene como el único mediador. De hecho, la palabra que se utiliza aquí para mediador es la palabra griega mesites. El mesites en el mundo romano era como un juez o como un árbitro. Tú y yo peleamos en el pueblo, no hay manera de reconciliarnos. ¿Qué hacen los ancianos del pueblo? Buscan una persona decana, o sea, de experiencia en el pueblo, de edad, que te conozca a ti y que me conozca a mí, para que él venga como un árbitro, medie en el pleito que tú y yo tenemos y él haga que nosotros nos reconciliemos. En el mundo romano ese era un mesites, un árbitro. Pablo toma esta idea de mesites o de árbitro y dice, el hombre estaba enemistado con Dios, era enemigo de Dios. ¿Hay que reconciliarlos? Dios, el cielo entonces elige a Cristo como mesites, como el árbitro que viene a este mundo y media para que yo nuevamente tenga reconciliación. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, en el mundo romano, ese mesite tenía que conocerte a ti y tenía que conocerme a mí para poder hacer un trabajo como bien. ¿Cómo Cristo entonces ocupa este asunto del mesites entre el hombre y Dios? Bueno, Cristo era 100% Dios, conocía ¿a quién? A Dios, y era 100% ¿qué? Humano, conocía ¿a quién? Humano. Y como Él conoce lo humano y conoce lo divino, Cristo es el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres, porque Él es Dios y Él es hombre. Amén. Pastor, el tiempo se nos fue y agradecemos su explicación. Aprendí mucho con usted, pastor. Todo lo que estamos aquí aprendimos, ¿verdad? Y los que también nos siguen a través de las redes sociales. Pastor, ¿usted se dejó la cana fue para ser un mediador? Porque usted dijo que buscaban a las personas con cana para más experiencia. ¿O eso fue por un deseo de la naturaleza que usted lo hizo? Algunas veces quiero darme un tinte. Okay. Pero otras veces me dicen, wow, qué bien te quedan esos rayitos. Sí, porque se ve así, pastor, se ve bien. Pastor, agradecemos su presencia aquí, hermanos.
Estoy pensando yo en Instituto Teológico Adventista dirigido por usted, pastor. Así Vamos que a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a estar todos de pie, mis hermanos. Pastor, gracias. Pastor, mire, vamos a descender aquí ahora, antes de tomarnos el té frío, y vamos a orar. La hermana María Antonia nos va a dirigir en esas peticiones. Creo que usted nos dirige en oración. Vamos a descender, pastor, vamos a bajar a la grey para orar. Y gracias, pastor, que Dios le bendiga.